Hola, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Evelyn Fernández y en esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre el caso clínico de Mateo. Mateo es un niño que tiene 8 años y está en tercer grado de primaria. Su mamá lo trae a consulta porque en el colegio la maestra ya no sabe qué hacer. Se la pasa interrumpiendo la clase, deambula por todo el salón y se levanta de la silla hasta 4 veces en un solo bloque académico, dejando las tareas a la mitad. Además, muestra una gran impulsividad. Suele hacer gracias o chistes en momentos inapropiados, lo que hace es que sus compañeros se rían, reforzando así que se repita la conducta para ser el centro de atención. En la casa, la situación es similar, y ya que ante las órdenes cotidianas el niño activa berrinches severos y protestas verbales como estrategia para evitar los deberes complejos, aprovechando que los límites están fragmentados, ya que tiene un papá bastante severo y estricto y una madre un poco más permisiva. Viendo estos indicadores, nuestra sospecha clínica inicial es un posible TDAH tipo combinado, pero más allá de ponerle una etiqueta o un diagnóstico, lo que nos interesa desde el enfoque conductual es analizar la función de su comportamiento. Evaluando el componente funcional, proponemos que Mateo usa la desobediencia y los berrinches en casa como una estrategia de escape o evitación cuando le mandan tareas complejas. En cambio, en el salón de clases, esa misma conducta disruptiva le sirve para obtener atención social de sus compañeros. Nuestro objetivo aquí principal es identificar estos antecedentes y consecuentes en su microambiente. Para explorar el entorno familiar de forma rigurosa, diseñamos un bloque de 5 preguntas claves en la entrevista con los padres. No nos quedamos solo con lo que ellos opinan, sino que hacemos relaciones funcionales muy específicas. Le preguntamos si Mateo inicia las tareas solo o requiere de supervisión constante, cómo reacciona exactamente ante una orden directa como recoger los juguetes y qué hacen los adultos justo después de un berrinche o cuando ignoran una instrucción, porque ahí es donde descubrimos qué acciones están reforzando o manteniendo la conducta. Con Mateo, el abordaje es distinto porque apenas tiene 8 años, así que usamos una entrevista clínica adaptada con preguntas más dinámicas. Le preguntamos qué cosas le divierten en la escuela, cuál regla siente que es la más difícil de cumplir o qué pasa por su cabeza y qué siente en su cuerpo cuando lo obligan a quedarse tranquilo o quieto. Incluso evaluamos cómo se siente cuando sus papás se enojan y usamos el recurso de los 3 deseos para identificar sus principales reforzadores, lo que nos ayuda a entender sus variables cognitivas y emocionales. Como instrumento métrico estandarizado elegimos la escala de EDAH de Ferri y Narbona, recomendada por Caballo y Simón para que evaluáramos el TDAH. Lo valioso de esta escala es que tiene una alta validez ecológica porque la responde la maestra, que es quien ve al niño interactuar en el aula. Esto nos permite triangular la información manteniendo puntuaciones baremadas sobre inatención e hiperactividad, ayudándonos a diferenciar si es un problema de atención o un trastorno de conducta puro. En cambio, a los padres no les aplicamos este test, con ellos usamos un autorregistro conductual o formato ABC. ¿Por qué? Porque en la casa no nos interesa una puntuación general, sino medir la realidad del día a día en tiempo real. Cuántas veces hace berrinche, cuánto tardan en obedecer y qué hacen los papás justo después. Ahí tenemos lo que es la frecuencia, la latencia y el consecuente. En resumen, con la maestra usamos un test estandarizado para el colegio y con los padres un registro diseñado a la medida para la casa. Así evaluamos ambos mundos sin cansar a la familia con tantas planillas. Pasando a los registros conductuales en entornos naturales, aquí tenemos en el aula. Definimos la conducta en blanco operacionalmente como levantarse del asiento sin permiso durante bloques académicos. Aquí se pueden fijar algún pequeño detalle clave en nuestro diseño metodológico. En el aula vamos a medir frecuencia, latencia. En el aula solo vamos a medir frecuencia, latencia y duración. Como vemos, en el día lunes en la clase de matemática, ante una explicación compleja, que es el antecedente, se paró 4 veces, duró 15 minutos fuera del puesto y tuvo una latencia de 5 minutos. Es decir,
Tardó 5 minutos prestando atención antes de levantarse. El consecuente demuestra que la conducta se mantiene porque la docente le llama la atención en público y los compañeros se ríen. Por otra parte, diseñamos el registro para el hogar donde la conducta en blanco es la negativa o retraso mayor a 5 minutos en obedecer una orden. Aquí los responsables del llenado son ambos padres. Noten que a diferencia del aula, aquí incorporamos la intensidad del 1 al 5. Por ejemplo, el martes en la tarde, ante la orden de hacer la tarea, se registra una intensidad de grado 4, es decir, una crisis fuerte. Y el consecuente muestra que el papá grita y la mamá cede por el cansancio, reforzando así el escape. En cambio, en la noche, ante la orden de dormir, vemos una latencia de 10 minutos. Esto mide cuantitativamente su resistencia pasiva, es decir, el tiempo que Mateo pasa ignorando a los papás antes de iniciar una queja leve de grado 2. Aquí les presento formalmente la hoja de la toma de datos de conductuales en blanco, tal cual como se le entrega en físico a los padres en la consulta, como exige el rigor del enfoque conductual. El instrumento deja el encabezado libre para colocar la definición operacional de la conducta en blanco según la semana y mantiene la cuadrícula completamente despejada. Esto es fundamental porque les permite registrar los antecedentes, consecuentes y las dimensiones físicas en tiempo real, justo cuando ocurre el comportamiento, eliminando por completo el sesgo de la memoria o la subjetividad por el cansancio de la crianza. Para el niño, adaptamos la propuesta teórica de Vicente Caballo en este formato que titulamos Mi diario de superpoderes. Caballo establece que a los 8 años no podemos poner al paciente a medir minutos, sino a evaluar las conductas, ya que es algo autoobservable, guiado por el psicólogo. Esta ficha evalúa el triple sistema de respuesta, que es la variable cognitiva, que es qué pensé, la variable fisiológica emocional a través de un termómetro visual de caritas, cómo se sintió mi cuerpo, y la variable motora, qué terminé haciendo. Esto no aporta datos clínicos reales y es el primer paso para enseñarle el autocontrol al niño. Para que este engranaje funcione, delimitamos las responsabilidades, que son los docentes monitorean la conducta y el contexto escolar, los padres registran las rutinas y la obediencia en el hogar y finalmente el psicólogo clínico asume el rol conductor, es quien reúne y analiza de forma científica ambos registros en las sesiones para cruzar los datos y estructurar el análisis funcional definitivo del caso. Para concluir, justificamos nuestro diseño métrico y definimos frecuencia para medir repetición y duración para ver cuánto persiste la crisis. Evaluamos intensidad para ponderar la magnitud emocional, pero decidimos omitirla deliberadamente en el aula. Caballo advierte sobre el peligro de saturar a los informantes externos. Pedirle a una maestra de 30 alumnos que califique escalas subjetivas de intensidad invalidaría el registro por fatiga, así que quitarla garantizamos la viabilidad y la consistencia de los datos. Por último, defendemos la latencia, ya que en casa nos permite cronometrar la resistencia pasiva, cuánto tiempo pasa ignorando una orden, y en el aula actúa como un indicador de su capacidad de reserva conductual e inicio de frustración, diciéndonos con precisión cuántos minutos logra sostener la atención sentada antes de que la tarea escolar dispare la respuesta de evitación o fuga. Así demostramos un proceso de evaluación limpio, ético y adaptado a la realidad de Mateo. Muchas gracias.